Absolutamente. Aquí tienes una versión ampliada de la reseña, manteniendo el estilo, tono y formato original, pero llevándola hasta las 1500 palabras. **título** Kerem borracho explota, ande en el ojo del huracán amoroso. Hola, hola, apasionados de las telenovelas turcas, bienvenidos una vez más a su canal favorito. Hoy nos preparamos para un viaje emocional de alto voltaje, un recorrido por esos dramas que nos dejan sin aliento, esas historias donde el amor no es un simple cuento de hadas, sino una fuerza de la naturaleza, capaz de desatar tormentas y huracanes en la vida de sus personajes. Vamos a sumergirnos en el concepto del ojo del huracán amoroso, explorando cómo algunas de las series turcas más icónicas nos muestran relaciones que, lejos de ser un remanso de paz, se convierten en verdaderos campos de batalla emocionales. Si eres de los que vibra con las pasiones desbordadas, los secretos oscuros y las luchas épicas por el amor, entonces has llegado al lugar correcto. Y como siempre, antes de empezar, les recuerdo que su apoyo es fundamental para este canal. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exploraciones telenovelísticas y déjenos sus comentarios al final. Nos encanta saber sus opiniones. Arrancamos. Hoy, en lugar de limitarnos a describir tramas, vamos a diseccionar el concepto del ojo del huracán, a través de ejemplos concretos en algunas de las series turcas que han marcado un antes y un después en el panorama televisivo. No solo nos enfocaremos en la historia de amor central, sino en cómo las circunstancias, los traumas personales y las fuerzas externas se confabulan para crear ese torbellino emocional que atrapa a los protagonistas. Y es que en estas series el amor no es solo un sentimiento, es una fuerza que los arrastra a situaciones extremas, donde las decisiones tienen consecuencias devastadoras y donde la felicidad parece un espejismo en medio de la tempestad. Comencemos nuestro viaje con una serie que, a simple vista, podría parecer una comedia romántica ligera, pero que a medida que avanza, nos revela un núcleo dramático muy potente, Love is in the air, o como la conocemos en español, Senkalkam. Esta serie, que conquistó corazones alrededor del mundo, nos presenta a Eda Ylz, una joven florista con un espíritu indomable, y a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y aparentemente frío cuya vida da un vuelco cuando se cruza con ella. Los actores principales, la deslumbrante Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin, nos regalaron una química en pantalla que traspasó las fronteras de la ficción, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas por los fans. Aunque en un inicio el foco se centra en un contrato para fingir ser pareja, la realidad es que la relación de Eda y Serkan rápidamente se complejiza. El propio Serkan es un personaje que, aunque nos puede deslumbrar con su éxito profesional, está profundamente marcado por su pasado y por una serie de traumas que lo convierten en un verdadero huracán para Eda. Su personalidad reservada y controladora, producto de su incapacidad para procesar sus emociones, hace que la relación con Eda sea una montaña rusa de altibajos. Y aunque los momentos cómicos son una parte importante de la serie, las situaciones que atraviesan los protagonistas son todo menos sencillas: secretos familiares, problemas de salud, la aparición de exparejas y rivales amorosos, y la propia lucha interna de cada uno por comprender y aceptar sus sentimientos. Es precisamente esta mezcla de romance, comedia y drama lo que hace que Love is in the air sea una serie tan adictiva. La relación de Eda y Serkan es en esencia una demostración de cómo el amor puede llevarnos al ojo del huracán, donde las emociones se desbordan y donde las decisiones más sencillas se convierten en desafíos monumentales. Y si a esto le sumamos que la química de los protagonistas traspasó la pantalla, convirtiéndolos en pareja en la vida real, aunque su relación no duró para siempre, nos damos cuenta de que la vida real imitó a la ficción. Pasemos ahora a una serie que, desde su título, nos anuncia una tormenta emocional, Kara Sevda, o Amor Eterno. Esta producción es un drama en estado puro, una historia de amor y venganza que nos destroza el corazón con cada episodio. Los protagonistas, la talentosísima Neslihan Atagul, en el papel de Nihan, y el guapísimo Burak Özçivit, interpretando a Kemal, nos llevan a un viaje emocional que no da tregua. La trama se centra en la historia de amor de Nihan y Kemal, una pareja separada por diferencias sociales y las maquinaciones de un villano sin escrúpulos, Emir Kozcuoğlu, que se convierte en el verdadero detonante de este huracán. La vida de Nihan, desde el primer capítulo, se transforma en un infierno al verse obligada a casarse con Emir, un hombre al que no ama y que se convierte en su torturador. Kemal, por su parte, se ve arrastrado a este torbellino cuando su vida da un giro inesperado y decide buscar venganza contra quienes le arrebataron su felicidad. ¿Por qué Kara Sevda es relevante para nuestro tema del ojo del huracán?
Pues porque la relación de Nian y Kemal es un claro ejemplo de un amor que se ve atrapado en un torbellino de circunstancias adversas. Los celos, la traición, los secretos y la sed de venganza son los ingredientes principales de esta tormenta que los envuelve a ambos. Sus sentimientos son intensos y profundos, pero se ven constantemente desafiados por las decisiones y acciones de otros, lo que los lleva a un punto de no retorno. La serie, una de las más premiadas a nivel internacional, nos muestra cómo el amor, a veces, puede ser la causa de la mayor tempestad, un sentimiento que, en lugar de salvarnos, nos arrastra a las profundidades de la desesperación. Y aunque los actores se llevaron muy bien, Burak está felizmente casado con la también actriz Fariye Evcen, protagonista de otras exitosas series, lo que nos recuerda que la magia de la ficción a veces no se traslada a la realidad. Cambiamos de tono pero no de intensidad con Erkay, Amor y Venganza. Esta serie es una combinación explosiva de drama, romance y, como su nombre lo indica, venganza. Los protagonistas, la hermosa Ebru Şahin, interpretando a Reyyan, y el talentoso Aknazuu como Miran, nos sumergen en una historia de amor que surge en medio de una rivalidad familiar. Miran, movido por el deseo de vengar la muerte de sus padres, cruza su camino con Reyyan, la nieta de la persona a la que culpa de su desgracia. Lo que comienza como un plan para hacer daño se convierte, de manera inesperada, en una relación llena de pasión y dolor. Reyyan al principio es ajena a la venganza que acecha a su alrededor, pero a medida que se va enamorando de Miran, debe enfrentarse a la dura verdad que se esconde detrás de sus sentimientos. ¿Por qué Erkay se ajusta a nuestro concepto del ojo del huracán? Porque la relación de Reyyan y Miran está marcada por la mentira, el engaño y la venganza, lo que los convierte en protagonistas de un verdadero torbellino de emociones. Los secretos de familia, los enemigos que acechan en las sombras y las propias dudas de los protagonistas hacen que su amor sea un constante campo de batalla. La serie nos muestra cómo la venganza puede consumir a las personas y cómo el amor puede ser tanto la salvación como la perdición. Un dato interesante es que la serie fue filmada en la región de Mardin, en el sureste de Turquía, y los paisajes son simplemente espectaculares, contribuyendo a crear una atmósfera única para esta historia tan apasionada. Si buscas una serie donde el amor y la venganza se mezclan de manera explosiva, Erkay es una excelente opción. Ahora, vamos a analizar una serie que nos lleva a un mundo completamente diferente, Çukur o El Pozo. Esta producción se aleja de los dramas románticos tradicionales y nos presenta un drama de acción con toques de crimen y, por supuesto, romance. El protagonista Aras Bulut Nemli interpreta a Yamak, un joven que regresa a su conflictivo barrio para proteger a su familia, y a la mujer que ama, la talentosa Dilan Cizekdeniz en el papel de Sena. La trama nos muestra a la familia Koval, dueños del peligroso barrio de Çukur, que deben enfrentarse a mafias rivales y a sus propios demonios internos. Yamak, quien en un principio intenta mantenerse alejado de ese mundo, se ve obligado a regresar por amor a Sena y a su familia. ¿Por qué Çukur encaja en nuestro tema del ojo del huracán? Porque Yamak, Sena y el resto de los personajes se encuentran constantemente atrapados en un huracán de violencia, traición y peligro, donde cada decisión tiene consecuencias devastadoras. El amor que sienten es un refugio en medio del caos, pero también su mayor debilidad. La serie nos muestra cómo el amor puede ser tanto un motor para luchar como un blanco para los enemigos. Çukur es una serie que te mantendrá al borde del asiento, y te hará reflexionar sobre los límites del amor y la lealtad. La acción y el drama están presentes en cada episodio, lo que hace que sea una serie imprescindible para los amantes del género. Para finalizar nuestro análisis, no podíamos dejar de mencionar una serie que ha revolucionado el género de las series turcas, Yark o Secretos de Familia. Esta es una serie de drama judicial y thriller, con una historia que te engancha desde el primer capítulo. Los protagonistas, la carismática Pınar Deniz, en el papel de la abogada Ceylin, y el talentoso Kaan Urgankolu como el fiscal Ilgaz, nos presentan una relación que, al igual que las anteriores, se convierte en el centro de un huracán de emociones. La trama nos muestra a dos personajes opuestos que se ven obligados a trabajar juntos en un caso que pondrá a prueba sus valores y su propia relación. Ceylin, una mujer que ha tenido una vida difícil y que no cree en las instituciones, es un personaje explosivo, casi un huracán en sí misma. Ilgaz, en cambio, es un hombre de ley que poco a poco empieza a cuestionar su propia forma de ver el mundo. ¿Por qué Yark es relevante para nuestro tema del ojo del huracán? Porque Ceylin e Ilgaz se encuentran en el centro de un torbellino de secretos, mentiras y conspiraciones que los obligan a enfrentarse a la corrupción y a sus propios sentimientos.
La complejidad de la trama, los giros inesperados y la tensión constante hacen que la serie sea muy adictiva. La relación de Ceyline e Ilgaz es una muestra de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados y cómo puede ser tanto una fuerza unificadora como una fuente de conflicto. Yark es conocida por su guión inteligente y por las actuaciones de alto nivel, sobre todo las de sus protagonistas. Si buscas una serie que te haga pensar, que te mantenga en vilo y que te haga cuestionar tus propias convicciones, Yark es sin duda una de las mejores opciones. Y con esto llegamos al final de este vídeo, donde hemos explorado algunas de las series turcas que nos muestran cómo el amor, a veces, puede llevarnos directos al ojo del huracán. Hemos visto cómo los personajes luchan por sus sentimientos, enfrentan adversidades y, en ocasiones, hasta sus propios demonios. Desde la comedia romántica hasta el drama más intenso, las series turcas no dejan de sorprendernos y emocionarnos con sus historias. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las telenovelas turcas y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Ahora me gustaría que me dejaran en los comentarios qué les pareció el vídeo, cuál de estas series es su favorita, o si tienen alguna otra serie que crean que debería estar en esta lista. Recuerden que sus comentarios son muy valiosos y nos ayudan a crear contenido cada vez mejor. Y por supuesto, antes de despedirme, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos que también aman las series turcas, y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del entretenimiento. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima.